Punto número 2. Meditación. Dejar que la palabra de la Escritura nos penetre. Esto acontece en la meditación. Meditar sobre algo es reflexionar sobre, pensar en algo. Meditar es la reflexión de alguien que ama. Para los monjes del tiempo de Agustín, meditar consistía en el cantar o recitar de los salmos durante el trabajo o en la lectura y estudios de las escrituras. De esto se desprende que el estudio de la Biblia o del contenido de la fe puede ser considerado como meditación. Los cristianos deben meditar ante todo sobre los mandamientos de Dios. La finalidad de la meditación es múltiple, entre otras cosas, para inculcar una verdad en la memoria y no olvidarla ya, o para profundizarla y asimilarla, para asumirla en el corazón y no contentarse con haberla escuchado exteriormente. Si no, la verdad no puede producir sus frutos. La meditación es entonces una actividad y un ejercicio. La meditación en la tranquilidad debe tener su continuación en la meditación en nuestros actos. Comentando el Salmo 63, versículo 7, en la aurora medito sobre ti. Agustín anota que no debemos olvidar a Dios durante el descanso. También durante el descanso debe estar presente en nuestra memoria, pero la aurora significa el comienzo de nuestras actividades. Si nos acordamos de Dios durante el descanso, entonces también debemos meditar sobre Él durante nuestras actividades, pero no olvidemos de Él en nuestras actividades, porque Dios tiene que ayudarnos para hacer el bien. Quien no pensaré en Dios durante el descanso o su tiempo libre, ¿cómo podrá acordarse de Dios en sus actividades? Podemos considerar las palabras de Dios como semillas que tendrán que producir frutos. Por eso hace falta meditar sobre la palabra escuchada. Tendrá que encontrar nuestro corazón como un campo arado, es decir, nosotros no predispuestos por el hecho de estar queriendo asumir una verdad como un absoluto, sino con la disposición de tratar de entender lo que esa palabra dice, comprender su profundidad, como lo comentábamos en el anterior video, comprender la profundidad de la palabra de Dios. Y es ahí donde la palabra de Dios echa raíces. En dado caso de querer conocer las verdades de fe, pedirle a Dios la luz que ilumine el camino para comprender los misterios que se ocultan a los sabios y poderosos y se revelan a los humildes y mansos de corazón, no con el afán de caracterizar al orante o al cristiano como un ignorante, sino como una persona humilde que está dispuesta en el amor a entender lo que Cristo quiere revelar a todos los hombres. Pero bien, la sal de este mundo, los cristianos creyentes, se deben mostrar mansos de corazón para que Cristo les enseñe, no llevar ningún prejuicio, ninguna expectativa, para que Cristo pueda obrar y mostrarnos su verdad, que ningún tinte de sociedad
ninguna mancha de nuestra malicia infiera. Este ejercicio y esta forma de meditar es un proceso. El agricultor pulveriza los terrenos para que la semilla pueda penetrar en ellos. Si no, los pájaros vendrán a comérsela. En la meditación acontece algo semejante, pero después tendrá que caer la lluvia de Dios para dar fertilidad a la semilla. Dios realiza visitándonos en cualquier momento, durante el descanso o la actividad, en casa o en la cama, durante la comida, una conversación o un paseo. La meditación es, pues, necesaria para hacer fértil la palabra de Dios. Hay personas a quienes les gusta escuchar palabras de sabiduría, pero después ya no reflexionan sobre ellas. Como comentario, muchas personas somos dóciles a la palabra de Dios, nos inspira la palabra de Dios, pero el meditar la palabra de Dios, en el tratar de comprenderla, el solo hecho de intentarlo, nos permite fortalecer nuestros corazones y no solo vivir el consuelo que nos dice la palabra de Dios, sino también dar que esa palabra dé frutos en nosotros. Agustín describe la meditación en una forma muy plástica, como rumiar. Tal como ciertos animales van moliendo el alimento rumiando para que pueda ser asimilado con mayor facilidad. Este término viene de otro modismo, como tal en español es poco empleado, en español latinoamericano. En igual forma hace falta rumiar espiritualmente la palabra de Dios, pues en el libro de los Proverbios 21, versículo 20 leemos: un tesoro precioso está en la boca del sabio, pero el necio lo devora a golpe. La palabra de Dios que hemos ingerido debe ser rumiada para surtir efecto. Escuchar la palabra de Dios y no ponerla en práctica significa no haberla asimilado. La asimilación de la palabra de Dios es un proceso de 4 fases: escuchar atentamente, imprimirla en la memoria, rumiarla en la reflexión, ejecutarla efectivamente. Sobre su encuentro con Ambrosio cuenta Agustín que no tenía la ligera idea ni la más remota experiencia personal de la gran reserva de esperanza que su persona acumulaba. Tampoco me figuraba la clase de luchas que tenía que sostener, cuál era su consuelo y cuáles los exquisitos goces que experimentaba cuando rumiaba el pan de Dios. Agustín describe su propio modo de hacer como el siguiente: medito sobre la ley del Señor, por cierto, no día y noche, pero por lo menos en todo momento que me sea posible, y pongo por escrito mis meditaciones para que no se me pierdan por el olvido. También exhorto a sus feligreses que no se olviden en sus homilías, sino que recuerden siempre de lo que escucharon de él. Por ejemplo, comentándolas entre ellos para que sus trabajos no se quedase estéril para ellos. La palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestro pan. Vivimos gracias a ella, porque interpreta la voluntad de Dios, que no debe alejarse de nuestro corazón.
Por eso tenemos que comer el pan de la palabra día y noche. Lo comemos cuando lo escuchamos o leemos. Lo rumiamos cuando lo meditamos para imprimirlo en nuestra memoria. Meditándolo, lo dirigimos a nuestro corazón. Pero esto no se hace para encerrar la palabra de Dios en el corazón, sino para alcanzar al mismo Dios. Siento que Dios es algo que está por encima del alma. Para percibirle, medité. Estas cosas hice que mi alma se elevase por encima de mí mismo. ¿Cuándo percibirá mi alma lo que se busca por encima de ella, si no es cuando se eleva por encima de sí misma? Porque permaneciendo mi alma en sí misma, no vería otra cosa que a sí misma. Comentario. Esto me recuerda a la idea central del libro de Agustín o de los escritos de Agustín acerca de las dos ciudades. Una fundada plenamente en el amor a Dios y otra fundada en otro amor, pero en el amor de sí mismo. No es sencillo, porque el ego persiste en el corazón del hombre, la vanidad. Pero cuando nuestra alma se eleva, cuando nuestro amor se eleva sobre sí mismo, como bien lo dice la lectura, siento que Dios es algo que está por encima del alma. Para percibirle, medité estas cosas e hice que mi alma se elevase por encima de mí mismo. Salmo 44, versículo 5. Continuamos. La meditación conduce a la noción de la gracia. El salmista, al exhortarnos a meditar sobre todas las obras de Dios, nos recomienda la gracia divina y se gloria de haber encontrado la gracia por lo que gratuitamente somos salvados. Así es como la meditación tiene sus propias emociones y efectos. Surge más que nada cuando se contempla el mundo y se observa el espectáculo de la naturaleza y se busca y encuentra en ellas al artífice, en quien hallamos mayor deleite que en todo lo demás. El efecto forma parte del amor. Una buena meditación supone la fe que actúa sobre la caridad. Gálatas capítulo 1, versículo 5 y 6. Porque sin la caridad nadie puede alcanzar la felicidad eterna. La verdadera meditación consiste en la reflexión sobre la ley por una persona que ama y ama tan intensamente que no se enfríe el amor de su meditación. Al fin y al cabo, la meditación sobre la vida actual se proyecta al futuro. Tal meditación se realizará en la palabra a Dios, porque es en ella que consiste nuestra vida futura. La voluntad de meditar sobre nuestra existencia en este mundo debe existir antes de que llegue la vida eterna. Meditar sobre el libro de Dios es meditar sobre el cielo. La meditación siempre tiene en el corazón humano un lugar. Allá uno se descubre a sí mismo y puede purificar y transformar su vida, combatiendo el mal en sí mismo, afrontándose a adquirir las virtudes que le orientan a Dios y al prójimo. Bajen para que puedan subir hasta Dios. La última fase a que está orientado todo lo demás es una cierta unión con Dios. El punto final de toda oración es vivir con y en Dios. Esta unión es un don de Dios. Por ello, la alabanza de la bondad y de la grandeza de Dios es el momento cúlmine de la oración. Así los demuestra claramente los
las confesiones de Agustín. El movimiento de la oración se realiza principalmente en 3 fases. Principalmente hacia el mundo exterior, después del mundo exterior al propio corazón y luego del propio corazón hacia Dios. ¿Se puede descubrir este proceso también de otra forma? Agustín quiere llegar de lo mucho que nos rodea y dispersa a lo uno, a congregar y da descanso. Quiere llegar de lo visible a lo invisible, de lo mutable a lo que permanece, de lo temporal a lo eterno, del mundo a Dios. Todas estas expresiones describen lo que él llama la ascensión. Para poder iniciar esta ascensión, el ser humano debe darse cuenta de las limitaciones de este mundo con su sufrimiento y muerte, su angustia y caducidad. Además debe de caer en cuenta de sus propias deficiencias y pecaminosidad. Por eso, no hay ascensión sin humildad. Es el ser humano humilde el que se dirige a Dios. El autosuficiente se cree capaz de todo y no necesita de Dios. No hay oración sin humildad. Los que se creen muy importantes nunca podrán cantar "Alaben niños al Señor". Una persona cuyo amor se limita a sí misma y a este mundo no deja lugar para el amor de Dios. Si el alma se quedara dentro de sí misma, no vería nada más que a sí misma. Sobre mi alma está la casa de mi Dios. Allí habita, desde allí me mira, desde allí me creó, desde allí me gobierna, desde allí mira por mí, me anima, me llama, me dirige, me guía y me conduce. Es precisamente el amor que nos hace ascender hacia Dios. No existe otro camino. Las gradas que conducen a Dios son los efectos amorosos. Por el amor ascendemos, por la indiferencia descendemos. Mientras que permanecemos en la tierra, vivimos, sin embargo, en el cielo. Si amamos a Dios, en nuestro corazón surge la voluntad de ser elevado hacia Dios. Los efectos emocionales de una buena voluntad son como los pies interiores para caminar, para subir las gradas. Son como las alas para volar. Cuando Agustín explica el versículo del Salmo 84, versículo 6, dispuso subidas en el corazón del hombre, sustentado por ti. Dice, Dios le establece grandas por los cuales subes. ¿En dónde? En el corazón. Cuando más ames, tanto más asciendes. Como el hombre no puede por sí solo, es necesario que la gracia le apoye. ¿En dónde establece las subidas? En el valle de lágrimas. Por la gracia de Dios establece la ascensión en tu corazón. Sube, amando. Es por eso que se canta el cántico de subida. Como comentario final, este tipo de lecturas que estamos realizando es exactamente eso. No es lo mismo leer un libro y efectivamente algunos versículos rozan, dan pinceladas en el alma, nos hacen sentir y emociones. Es como cuando vas a misa o escuchas algo profundo de algún escritor y sientes esa identificación. Pero no es lo mismo leerlo solo, de manera en querer acabar un libro para empezar otro,
o de manera de empecé este libro y tengo que terminarlo, a leerlo para otras personas y meditarlo. Principalmente esas otras personas es mi yo consciente. Y ustedes, el que escuche, es esa otra persona a la que quiero mostrar esto de manera meditada. Y por ello yo comento, y es una ayuda para mí y mi fe, y para el que le pueda servir. Por ello, la meditación es el segundo punto en el método de oración según Agustín.